Deja de pretender que puedes escuchar la voz de Dios mientras tu vida es un torbellino de distracciones. Deja de quejarte de que el cielo permanece en silencio cuando eres tú quien ha cerrado las puertas del alma con 7 candados de acero. No es que Dios haya dejado de hablar, es que tú has perdido la capacidad de escuchar. Soy el Padre Miguel Fortea, y hoy no vengo a darte palabras dulces ni consuelo superficial. Vengo a mostrarte los 7 obstáculos que están bloqueando la comunicación más importante de tu existencia. Y te lo advierto desde ahora, cuando llegue a revelarte el 6.º obstáculo, vas a reconocer algo que haces cada mañana sin siquiera darte cuenta, algo que está destruyendo tu sensibilidad espiritual día tras día. Vivimos en una época donde todo el mundo busca señales, todo el mundo quiere experiencias místicas, apariciones, mensajes celestiales, van de retiro en retiro, de conferencia en conferencia, compran libros de espiritualidad, escuchan podcasts religiosos, pero cuando regresan a su vida cotidiana, siguen igual de vacíos, igual de sordos a la voz divina. ¿Sabes por qué? Porque están buscando experiencias extraordinarias mientras ignoran el trabajo ordinario de limpieza interior. Quieren los frutos sin cultivar la tierra, quieren la cosecha sin arrancar las malas hierbas. En el libro primero de los Reyes, capítulo 19, el profeta Elías huye al monte Horeb buscando a Dios, y la Escritura nos dice algo fascinante. Vino un viento huracanado que partía montañas y quebraba rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un susurro, una brisa suave, y ahí estaba Dios en un susurro. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios no compite con el ruido de tu vida. Dios no grita por encima de tus preocupaciones. Dios susurra, y si tu vida interior está llena de estruendo, jamás lo escucharás. Lo primero que debes abandonar si quieres escuchar a Dios es el ruido perpetuo que has convertido en tu compañero constante. Hablo del ruido externo e interno. Hay personas que no pueden estar 10 minutos en silencio sin sentir pánico. Encienden la radio en cuanto se despiertan, ponen música mientras se duchan, tienen la televisión de fondo mientras desayunan, escuchan podcast en el coche, llevan auriculares en el metro, y cuando finalmente llegan a casa por la noche, vuelven a encender la televisión o se hunden en las redes sociales hasta que se duermen. ¿Cuándo exactamente planeas escuchar a Dios en medio de ese caos auditivo? Pero hay un ruido aún más peligroso que el externo. Es el ruido mental, el parloteo incesante de pensamientos, planes, preocupaciones, diálogos imaginarios, juicios, opiniones. Tu mente es como una plaza de mercado, donde 1000 vendedores gritan simultáneamente, y en medio de ese griterío interno, esperas escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Es imposible. Los padres del desierto lo sabían. Por eso se retiraban a la soledad. No porque fueran antisociales, sino porque habían entendido algo que nosotros hemos olvidado. El silencio no es la ausencia de ruido. El silencio es la presencia de Dios. Cuando callas el mundo exterior y aquietas tu mente, creas el espacio donde Dios puede manifestarse. San Juan de la Cruz lo expresó con una claridad que corta como bisturí. Para llegar a escuchar lo que no sabes, has de pasar por donde no sabes. Tienes que estar dispuesto a pagar todo, a quedarte en el vacío, en la oscuridad, en el no saber. Porque Dios no es otro dato más que añadir a tu colección de información. Dios es el fundamento del ser, que solo se revela cuando has vaciado la copa de tu ego. Si tu vida es ruido continuo, estás huyendo del encuentro contigo mismo, y por lo tanto, estás huyendo del encuentro con Dios. Lo segundo que debes abandonar es la prisa, esa adicción moderna a la velocidad y a la urgencia artificial que has instalado en tu sistema nervioso. Vivamos acelerados, corriendo de una obligación a otra, siempre tarde, siempre con prisa, siempre sintiendo que no llegamos. Y esa prisa se ha metido también en tu vida espiritual. Rezas deprisa, lees la Biblia deprisa, vas a misa pensando ya en lo siguiente que tienes que hacer. Entras y sales del templo como si fueras a fichar en el trabajo. Cumples, pero no permaneces. Marcas la casilla, pero no te transformas. Jesús jamás tuvo prisa. Piensa en los evangelios. Cuando iban a avisarle de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. Cuando la gente le urgía para que fuera a sanar a alguien, él se detenía a hablar con una mujer samaritana al borde de un pozo. Cuando huía de las multitudes agobiantes, se subía solo a un monte y pasaba la noche entera en oración. Él vivía en otro ritmo,
el ritmo de la eternidad. Y ese ritmo no tiene nada que ver con la prisa frenética de nuestra cultura contemporánea. ¿Sabes cuál es el problema de la prisa? Que es incompatible con la profundidad. No puedes conocer a alguien con prisa, no puedes amar con prisa, no puedes escuchar con prisa. La prisa convierte todo en superficie, en roast superficial, en encuentros vacíos, y cuando llevas esa prisa a tu relación con Dios, la condenas al fracaso. Dios no se revela a los apresurados. Dios se revela a los que saben esperar, a los que tienen paciencia, a los que están dispuestos a permanecer en la oscuridad hasta que llegue la luz. El Salmo 37 nos dice: descansa en el Señor y espera en Él con paciencia. En espera permanece, no te muevas. Esa es la postura espiritual que has perdido. Todo en tu vida te dice que hagas más, que produzcas más, que seas más eficiente, pero Dios te dice lo contrario. Quédate quieto, estate en silencio, en espera, porque yo trabajo en el tiempo invisible, en el subsuelo de tu alma, donde tus prisas no pueden alcanzar. Vamos a la tercera cosa que debes abandonar, y esta va a doler, porque ataca directamente tu ilusión de autonomía. Tienes que abandonar la necesidad obsesiva de control. Tú crees que puedes planificar tu vida, organizar tu futuro, asegurar tus resultados, y vives en tensión constante tratando de mantener todo bajo tu supervisión. Controlas tu agenda, controlas tus relaciones, controlas tu imagen, controlas incluso tu vida espiritual. Tienes tu rutina de oraciones, tus devociones planificadas, tu lista de propósitos espirituales, y cuando algo se sale de tu plan, entras en pánico. Pero déjame decirte algo que, quizás, nunca te han dicho con esta claridad. Tu necesidad de control es una forma de ateísmo práctico. Porque si realmente creyeras que Dios gobierna el universo, si realmente confiaras en su providencia, no vivirías con ese puño cerrado sobre tu existencia. La necesidad de control nace del miedo, y el miedo es ausencia de fe. Cuando aferras tu vida con todas tus fuerzas, le estás diciendo a Dios que no confías en Él, que si tú sueltas las riendas, todo se va a desmoronar. Hay un pasaje devastador en el libro de Job que deberíamos leer más a menudo. Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién midió sus dimensiones? ¿Has mandado alguna vez a la aurora que aparezca? ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? Es una pregunta brutal. ¿Quién eres tú para pretender controlar tu pequeña vida cuando ni siquiera puedes controlar el latido de tu corazón? Tu corazón late sin que tú se lo ordenes, tus pulmones respiran sin que tú tengas que pensarlo, tu cuerpo digiere, tus células se regeneran, tu sistema inmunológico te defiende, todo sin tu permiso, sin tu control, y sin embargo pretendes controlar tu destino. Para escuchar a Dios, tienes que soltar, tienes que abrir las manos, tienes que estar dispuesto a que tus planes se deshagan, si ese es el camino que Dios ha elegido para ti. Tienes que poder decir con María: hágase en mí según tu palabra, aunque esa palabra destroce todo lo que habías imaginado para tu vida. Porque mientras sigas aferrado a tu voluntad, nunca podrás escuchar la voluntad de Dios. Son dos voces que no pueden coexistir al mismo nivel. Una tiene que ceder, y no va a ser la de Dios. Llegamos ahora al cuarto obstáculo, y este es especialmente sutil porque se disfraza de humildad. Debes abandonar tu adicción a las opiniones ajenas, tu necesidad enfermiza de aprobación externa. Vives pendiente de lo que otros piensan de ti, de cómo te ven, de si aprueban tus decisiones, de si te consideran bueno, exitoso, espiritual, y esa dependencia emocional de la mirada externa está ahogando tu capacidad de escuchar tu voz interior, que es donde Dios habla. Hay personas que no pueden tomar una decisión sin consultar a 10 personas antes, no porque busquen sabiduría, sino porque buscan aprobación. Necesitan que alguien les valide, les confirme, les diga que están haciendo lo correcto. Y cuando finalmente toman una decisión, siguen mirando alrededor buscando señales de aprobación o desaprobación en los rostros de los demás. Viven en una esclavitud invisible, la esclavitud del que dirán. Jesús fue categórico al respecto. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice: ¿cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Es imposible creer de verdad mientras sigas buscando la aprobación humana como tu fuente de validación, porque la fe verdadera muchas veces te llevará por caminos que los demás no entenderán, que los demás criticarán, que los demás juzgarán como locura. Y si tú necesitas su aprobación, te quedarás paralizado en la encrucijada, incapaz de avanzar. Los santos fueron personas libres
precisamente porque habían roto esa cadena de dependencia. Santa Teresa de Ávila fundó conventos en contra de la opinión de prelados y nobles. San Francisco de Asís fue considerado un loco por su propia familia. Santa Juana de Arco fue quemada por herejes que creían estar defendiendo a Dios. Todos ellos escucharon una voz interior que contradecía las voces exteriores y eligieron obedecer la voz de Dios, aunque el mundo entero se pusiera en su contra. Si quieres escuchar a Dios, vas a tener que estar dispuesto a ser malinterpretado, criticado, juzgado. Vas a tener que desarrollar una sordera selectiva a las opiniones que no vienen de Dios. Y eso requiere una madurez espiritual, que muy pocos alcanzan porque implica renunciar a esa droga dulce, que es el reconocimiento social. Implica caminar solo, si es necesario, con Dios como única compañía y único juez. El quinto obstáculo que debes derribar es la autocompasión, ese veneno lento que has estado bebiendo cada vez que te sientes víctima de tu propia vida. La autocompasión es una de las formas más sofisticadas del egocentrismo, porque se disfraza de sufrimiento legítimo. Te has instalado en el papel de víctima, de incomprendido, de persona que no ha tenido las oportunidades que merecía, y desde esa posición pasiva y quejumbrosa, esperas que Dios venga a consolarte, a justificarte, a darte la razón. Pero Dios no viene a darte la razón. Dios viene a transformarte. Y la transformación requiere que dejes de compadecerte a ti mismo y empieces a asumir responsabilidad por tu vida interior. Sí, es cierto que te han herido. Sí, es cierto que has sufrido injusticias. Sí, es cierto que la vida no ha sido lo que esperabas. Pero mientras sigas rumiando esos resentimientos, mientras sigas masticando una y otra vez tus heridas, no podrás escuchar la voz de Dios que te llama hacia adelante, no hacia atrás. San Pablo tenía una frase contundente para esto: olvidando lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta. Olvidar no significa negar el pasado, significa soltar el veneno emocional que has extraído del pasado. Significa dejar de usar tus heridas como excusa para no crecer, para no avanzar, para no convertirte en quien Dios te está llamando a ser. La autocompasión es una prisión que tú mismo construyes, y lo más trágico es que la decoras, la haces cómoda, te acostumbras a ella. Te gusta el papel de víctima, porque te exime de responsabilidad. Si todo es culpa de otros, de las circunstancias, de tu pasado, entonces tú no tienes que cambiar nada. Puedes quedarte ahí, estancado, culpando, quejándote, pero Dios no puede entrar en esa celda mientras tú sigas aferrado a tus cadenas. Escucha esto con atención porque voy a decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. Si has llegado hasta aquí, si algo en tu interior se ha removido al escuchar estas palabras, no es casualidad. Estás siendo llamado a un nivel más profundo de vida espiritual. Pero este camino no puedes recorrerlo solo. Necesitas acompañamiento, necesitas enseñanza continua, necesitas una comunidad que te recuerde estas verdades cuando tu mente vuelva a dormirse. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo a este canal. No es una petición comercial, es una invitación espiritual. Aquí formamos cristianos despiertos, no cristianos dormidos. Aquí nos recordamos unos a otros que el cielo es real y que cada día cuenta. Suscríbete porque lo que viene ahora es aún más crucial, especialmente el sexto obstáculo que estás a punto de descubrir. Y aquí llegamos al sexto obstáculo, el más generalizado, el más insidioso, el que practicas todos los días sin siquiera notarlo. Debes abandonar la dispersión digital, esa fragmentación constante de tu atención que te convierte en un ser incapaz de concentración profunda. Miras tu teléfono cada 3 minutos, revisas notificaciones compulsivamente, saltas de una aplicación a otra, de un estímulo al siguiente. Has entrenado tu cerebro para la distracción perpetua, para el cambio constante de foco, para la superficialidad absoluta, y ahora pretendes sentarte en oración y que tu mente se aquiete, como por arte de magia e imposible hash. Destruido sistemáticamente tu capacidad de atención sostenida. Has convertido tu mente en un monito inquieto que no puede estar quieto más de 30 segundos, y la consecuencia directa es que has perdido la capacidad contemplativa, esa facultad del alma que permite mirar en profundidad, permanecer con una sola cosa, penetrar debajo de la superficie. Los estudios neurocientíficos confirman lo que los místicos siempre supieron. La contemplación requiere tiempo sostenido de atención. Necesitas al menos 20 minutos de concentración ininterrumpida para que tu cerebro entre en un estado de quietud profunda. Pero tú apenas puedes mantener la atención 5 minutos antes
de que tu mano busque automáticamente el teléfono. Has desarrollado una adicción neurológica al estímulo constante. Tu sistema nervioso está entrenado para la agitación, no para la quietud. Y lo haces todos los días. Lo haces mientras desayunas, mirando noticias en la pantalla. Lo haces en el baño, revisando mensajes. Lo haces antes de dormir, consumiendo contenido basura, hasta que tus ojos se cierran de agotamiento. Has convertido cada momento libre en una oportunidad de dispersión, en lugar de convertirlo en una oportunidad de recogimiento. Y luego te preguntas por qué tu vida de oración es árida, por qué te distraes constantemente en misa, por qué no puedes meditar más de 2 minutos seguidos. La solución no es solo rezar más, es recuperar tu capacidad de atención. Necesitas practicar el ayuno digital con la misma seriedad con que practicarías el ayuno alimenticio. Empieza por 1 hora al día sin pantallas, luego 2 horas. Luego establece zonas sagradas, tu dormitorio sin teléfono, tus comidas sin dispositivos, tu primera hora de la mañana libre de estímulos digitales. Es un entrenamiento, una disciplina ascética para el siglo XXI, porque si no recuperas tu capacidad de atención profunda, jamás podrás escuchar a Dios, a la voz divina. No compite con las notificaciones de tu móvil. Finalmente, el séptimo obstáculo, quizás el más paradójico, debes abandonar tu miedo al silencio interior, esa resistencia inconsciente a quedarte a solas contigo mismo. Porque cuando todo calla, cuando no hay distracciones externas, cuando tu mente finalmente se aquieta, empiezas a ver lo que has estado evitando. Empiezas a ver tus sombras, tus contradicciones, tu falsedad, tu vacío, y ese encuentro con tu verdad interior te aterroriza. Por eso llenas tu vida de ruido, de actividad, de ocupaciones. No porque realmente necesites hacer todas esas cosas, sino porque necesitas no encontrarte contigo mismo. Pascal lo dijo con brillantez hace 4 siglos. Toda la desgracia de los hombres proviene de una sola cosa, de no saber permanecer en reposo en una habitación. Huimos de nosotros mismos porque tenemos miedo de lo que encontraremos si nos detenemos. Pero aquí está el secreto que los místicos descubrieron. Al otro lado de ese miedo, al otro lado de ese silencio que tanto te asusta, no está el vacío. Está Dios cuando atraviesas el velo de tu ego, cuando penetras en el silencio profundo de tu ser, descubres que nunca has estado solo. Descubres una presencia que ha estado ahí siempre, esperando pacientemente a que te aquietaras lo suficiente para notarla. Descubres que el silencio no está vacío, el silencio está habitado. Santa Teresa de Ávila lo describió como descubrir que Dios está en el centro del castillo interior. Pero para llegar a ese centro, tienes que atravesar todas las habitaciones exteriores, tienes que pasar por el autoconocimiento, por la purificación, por el desprendimiento. Tienes que estar dispuesto a ver tu propia miseria, sin huir de ella. Porque es precisamente ahí, en tu pobreza radical, donde Dios puede encontrarte, no en tu imagen pulida, no en tu personaje social, sino en tu desnudez absoluta. El profeta Isaías nos da una imagen perfecta de esto. En el capítulo 43 dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios te llama por tu nombre real, no por el nombre que tú te has inventado, no por la máscara que llevas puesta. Te llama por quien realmente eres, debajo de todas tus defensas, debajo de todos tus miedos. Pero para escuchar ese nombre tienes que estar dispuesto a quedarte en el silencio, a permanecer en la oscuridad, a esperar en la desnudez de tu ser, hasta que su voz resuene en lo más profundo de ti. Ahora bien, ¿qué haces con todo esto que te he revelado? No puedes simplemente cerrar este video, suspirar y continuar con tu vida como si nada. Estas 7 revelaciones exigen una respuesta concreta, un compromiso real. Te propongo un camino práctico, un entrenamiento espiritual que puedes empezar hoy mismo. Primero, establece cada día 15 minutos de silencio absoluto. No es tiempo de oración vocal, no es tiempo de lectura espiritual. Es simplemente sentarte en silencio, cerrar los ojos y permanecer. Al principio será incómodo, tu mente se revelará, tu cuerpo se inquietará, pero persistí. Día tras día, esos 15 minutos se convertirán en el momento más importante de tu jornada. Segundo, practica el ayuno digital, al menos 1 hora antes de dormir. Apaga todos los dispositivos, deja el teléfono fuera de tu habitación. Usa ese tiempo para el examen de conciencia, para revisar tu día sin juzgarte, pero con honestidad. ¿Cuándo estuviste presente hoy? ¿Cuándo huiste a la distracción? ¿Qué sentimientos evitaste? ¿Qué verdades no quisiste ver? Poco a poco recuperarás tu capacidad de atención y tu sensibilidad espiritual comenzará a despertar. Tercero,
Suelta una cosa cada semana. Puede ser una opinión a la que estás aferrado, puede ser una queja repetitiva, puede ser un resentimiento antiguo, puede ser tu necesidad de tener razón en una discusión familiar. Practica el arte del desprendimiento activo, porque Dios no puede llenar tus manos si tus manos están cerradas aferrando cosas inútiles. Abre tus puños, suelta, libera, y en el espacio vacío que dejas, Dios comenzará a manifestarse. Hermanos y hermanas, la vida espiritual no es un hobby para el fin de semana, no es una práctica ocasional que haces cuando te sientes inspirado, es el trabajo de toda tu existencia, es la razón por la que estás vivo, y ese trabajo requiere que abandones todo lo que te separa de tu centro, todo lo que te distrae de tu verdadera identidad como hijo o hija de Dios. No es un camino fácil, no te voy a mentir, es un camino de muerte y resurrección continua. Cada cosa que abandonas es una pequeña muerte, pero al otro lado de esa muerte está la vida verdadera, la única vida que vale la pena vivir. Quiero terminar con una oración por cada persona que me escucha en este momento. Señor, tú que hablas en el silencio y susurras en la quietud, despierta a tus hijos del sueño de la distracción. Dales valor para enfrentar su vacío interior. Dales fuerza para soltar todo lo que no eres tú. Déos paciencia para esperar en la oscuridad hasta que tu luz amanezca en ellos. No permitas que desperdicien su vida corriendo tras sombras cuando tú los estás llamando hacia la sustancia real. Abre sus oídos para que puedan escuchar tu voz. Abre sus ojos para que puedan verte en el silencio. Y cuando llegue su hora final, que puedan decir con verdad: te he escuchado, te he seguido, te he amado en amén, y ahora te toca a ti responder. Si estas palabras han tocado algo profundo en tu alma, si reconoces en ellas una verdad que necesitabas escuchar, no te quedes callado. Necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo. Esto no es entretenimiento, es formación espiritual seria para tiempos serios. Aquí continuaremos profundizando en los misterios de la vida interior. Aquí te recordaremos semana tras semana que tu vida tiene un propósito eterno. Segundo, ve a los comentarios y comparte tu experiencia. ¿Cuál de estos 7 obstáculos reconoces en tu propia vida? ¿Cuál es el que más te cuesta abandonar? No tengas miedo de ser vulnerable, decir honesto. Esta comunidad está aquí para sostenernos mutuamente en el camino. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Crea un hilo de conversación, responde a otros comentarios. Construyamos juntos una red de apoyo espiritual, porque nadie puede caminar este sendero completamente solo. Y tercero, comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita. Ese amigo que vive disperso, esa familiar que no encuentra paz, ese conocido que busca pero no sabe dónde mirar. Sé un instrumento de la gracia compartiendo estas palabras, porque quizás tú eres el canal que Dios ha elegido para que su voz llegue a alguien más. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti, te proteja de la dispersión, te guarde en el silencio fecundo y te conduzca hacia el encuentro definitivo con aquel que te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Amén.